Entonces, esta semana lo que han visto ha sido dualidad, que corresponde a tomar un problema que vamos a llamar el problema primal, que es de esta forma, o realmente puede ser cualquier problema de optimización, en este caso vamos a ver lineales, y lo que vamos a hacer es trabajar con un problema que está relacionado, ahí no voy a ver el chat, ahí sí, que está relacionado, que lo vamos a llamar el problema dual, que está escrito como dice aquí, ¿sí? Donde, bueno, voy a escribirlo porque si no hay pérdida en eso, donde lo que sucede es que si yo tengo un problema ahí, de maximización, C traspuesto X, bueno, AX igual B, X mayor o igual que 0, ¿sí? Si este es el primal, entonces el dual se va a transformar en algo que donde las variables del problema original van a relacionarse con las restricciones del otro problema. Entonces, vamos a poner, en vez de B aquí, vamos a poner, bueno, se supone que esto acá va a estar, primero las restricciones, eh, son con A traspuesta, una variable nueva que es I, y las restricciones de aquí están relacionadas con las variables de allá, entonces va a ser una desigualdad con C, entonces esto va a ser menor o igual a C, y si el problema original es de maximización, este va a ser de minimización, donde las restricciones son las variables de acá, entonces voy a obtener esto, si lo he transpuesto por I. ¿Ya? Entonces, bueno, ese va a ser mi problema dual. Ya, estudiar el problema dual de un problema es súper útil porque nos permite obtener información con distintos teoremas, que son los que están en el resumen, que son estos. Uno es el teorema de dualidad débil, que lo que me dice es que si considero los valores que toma el problema de maximización, por ejemplo, si considero como la recta real donde van tomando valores, el máximo, digamos que el problema de maximización trata de crecer en esta dirección, ¿ok? Siempre se va a cumplir que el problema de maximización va a ser más pequeño que el de minimización. ¿Ok? O sea, si considero los valores que se toman en el dual, que va a ser de minimización en esa dirección, siempre se va a cumplir que, bueno, en este caso, C traspuesto X va a ser menor o igual a B traspuesto Y para el problema. O sea, va a ser que eh, los valores que pueda obtener el problema de maximización van a estar acotados, van a ser más pequeños. Y realmente incluso uno puede llegar a mostrar que es con dualidad fuerte, que estos valores son iguales. O sea, los óptimos son el mismo. O sea, el óptimo sería este punto de acá. Ya eso es lo que nos dice dualidad fuerte, nos relaciona ambas cosas, ¿ok? Aquí está la desigualdad, que nos dice que un problema está acotado por el otro. Y dualidad fuerte nos dice que si los valores son finitos, entonces tienen los mismos valores, ¿sí? ¿Ok? Como los óptimos. Y por último tenemos el otro teorema que se dio, es el de holgura complementaria. ¿Sí? Complementaria, que me dice que si yo miro estos problemas, uno me puedo dar cuenta que tiene una desigualdad acá. Y si yo empiezo a estudiar qué sucede con este vector, que sería la holgura, aquí tengo esta desigualdad, perdón, eso es un i, eso menor o igual a c. Si estudio lo que hay entre medio de esta desigualdad, como lo que me cabe entre medio, que va a ser lo que vamos a llamar holgura, que al final va a ser la resta de estas dos cosas. ¿Okay? Si estudio esto, ¿sí? Que eso es la holgura, se me cumple la siguiente ecuación. Se me cumple que si x asterisco y asterisco óptimos, entonces perdón,
x asterisco multiplicado por c menos a traspuesto y asterisco, esto es 0. ¿Ok? Nos dan una ecuación que se debe cumplir para los óptimos. Y esto está relacionado con las holguras, en este caso. Y vamos a ver que, no lo voy a ver tanto ahora, sino que lo voy a ver cuando hagamos la P2, que esto significa que si una coordenada de x es, o sea, se debe cumplir, para que esto sea igual a 0, se debe cumplir que o la coordenada de x asterisco es 0, o una coordenada de esto, sub i, es 0. Esto se puede entender como que en los óptimos, si aquí tengo una holgura, o sea, como que en el valor óptimo tengo una holgura en alguna restricción, entonces necesariamente la variable asociada al otro lado, en el otro problema, es 0. ¿Sí? O sea, si esta parte de acá no es 0, entonces la otra sí lo es. Eso es lo que tiene que suceder. Entonces, por eso se llama holgura complementaria, porque el tener o no tener holgura me va a dar información acerca de cómo es el óptimo al otro lado. Entonces, esos son los teoremas que han visto en clase. Y esos son los que vamos a utilizar. No sé si hay alguna duda en esa parte, como en general, como que hay tiempo para preguntar, la auxiliar no es tan extensa, como que vamos a sacar unas cosas y utilizar los teoremas. No es tanto. ¿Sí? ¿Alguna duda con algo? Por ejemplo, esto entienden que esta parte es la holgura, ¿no? O sea, lo ven bien, que es la separación entre esto. O sea, que si yo al C le resto, o sea, lo que está a la derecha y a la izquierda, la diferencia. Y eso es lo que a mí me interesa, y esa es la holgura. En dualidad de él me dice que un problema siempre va a ser mayor que el otro, y dualidad fuerte me dice que los óptimos realmente vale lo mismo. O sea, si yo resuelvo el problema dual, va a tener el mismo valor que el problema original. Entonces, eso. Bueno, si no hay dudas, vamos a ver la P1. La P1A. Ya. Nos dicen, calcule el dual del siguiente problema. Entonces nos pasan un problema que es de minimización en este caso, y nos dicen que encontremos el problema dual. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos acá una definición más o menos de cómo es el problema dual de este problema, pero este es un problema específico. Hay una forma para poder transformar cualquier problema, y en este caso incluso tengo desigualdades en las restricciones que van para un lado, para el otro lado, y para eso yo utilizo una tablita que está acá, que está en el apunte, y la pusimos en el resumen, que la voy a copiar y la voy a ir utilizando para hacer este trabajo. Entonces, uno trabaja de esta forma. Uno va a revisar lo que uno tiene el problema original. Si es que es de maximización, voy a pasar a minimización. Y voy a ir moviéndome de lado a lado para poder hacer el trabajo aquí. Entonces, mi problema original es de minimización. Por lo tanto, el problema dual va a ser de maximización. Mis restricciones son estas. Y las restricciones van a pasar a ser aquí los costos. Por lo tanto, ahí 4, 6 y 3 van a pasar acá arriba y va a ser 4 y 1 más 6 y 2 más 3 y 3. ¿Ok? Voy a tener tantas restricciones como variables, porque las variables pasan a ser restricciones. ¿Y qué tengo? Aquí me dicen en el cuadro si la variable, si la variable es mayor o igual a 0, entonces las restricciones van a ser de menor o igual. Entonces voy a tener dos restricciones de menor o igual, esa y esa. ¿Quiénes van a ser los que van a ir aquí? Son los costos del problema original, que son estos. 2 y 1. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Tengo que invertir la matriz, o sea, transponer la matriz. Entonces, si considero la matriz es 3,
1, 4, 3, 1, 2. Entonces, la matriz transpuesta es la primera columna pasa a ser la primera fila. Entonces, 3, 4 y 1. Y la segunda columna la segunda fila. 1, 3 y 2. Entonces, al escribirlo aquí, me va a quedar 3 y 1 más 4 y 2 más y 3. Aquí luego y 1 más 3 y 2 más 2 y 3. Y me falta ver qué va a suceder con las variables, si son mayores o iguales que 0 o cosas así. Y eso lo veo en las restricciones. ¿Sí? Porque la restricción es variables, variables, restricciones. Entonces quiero saber dónde están mis variables. Y me dice aquí que si una restricción es del tipo menor o igual, entonces la variable va a ser menor o igual a 0. Entonces, voy a obtener que la primera restricción y la segunda restricción son de menor o igual, por lo tanto esto va a ser menor o igual a 0. Y la tercera restricción es mayor o igual, por lo tanto va a ser mayor o igual a 0. Y 3 mayor o igual a 0. ¿Sí? Ese es el dual del problema. ¿Se entendió más o menos cómo usar esta tabla? O sea, como que voy de un lado a otro. Esa parte me interesa que se entienda. Yo no caché bien cómo armaste La... el problema. Ujú. ¿Qué cosa exactamente? O sea, La primera, o sea, el problema, como esta parte de maximizar acá. eso. Ya. Yo estoy tratando de construir a partir de este problema, que es el primal, un problema dual que tiene como características que van a ser útiles y tengo que ir transformando paso a paso las cosas. O sea, ya vamos viendo. Eh, este problema de minimización y vas a hacer maximización. Entonces aquí, maximización. Vamos a ver cómo se comportan las restricciones. Las primeras dos restricciones son del tipo menor o igual, por lo tanto, mis primeras dos variables van a ser menores o iguales a 0, que es lo que está acá. Mientras que la tercera es así, por lo tanto me va a guiar por este. Y eso hace que sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí tenemos visto como la primera mitad del cuadro. Y lo segundo es, eh, ¿qué pasa? La variable es ambas, la x1 y x2, son mayores o iguales a 0, y eso va a impactar en el dual a restricciones que son de la forma menor o igual, que es lo que está acá. ¿Sí? Y eso, o sea, eso es todo. Ahora, ¿qué partes? O sea, esas son las partes de la desigualdad realmente. Y en cuanto a la estructura, lo que sucede es que lo que yo antes conocía como mi vector de restricciones B va a ser mis nuevos costos, que va a ser lo que está acá, B traspuesto, y esto que eran los costos anteriores, van a ser estos, ¿sí? Ah, Que es ya. lo que está en el problema de acá, ¿ok? Antes yo tenía mis costos aquí, y luego van a pasar a la restricción. Y acá tengo mi restricción, y van a pasar a los costos. Eso es lo que tengo que hacer. Y tengo que transponer la matriz para que me calcen estas coordenadas, como de pasar restricciones a variables y variables a restricciones. Y transponer la matriz es simplemente escribirla, cambiar las filas por columnas y ponerla acá, escrita. Entonces, eso. ¿Sí? Gracias, te ¿Entendió pasaste. mejor? Vale, Sí. bueno, bueno. Bueno, esa es la P1A, que es calcular ese dual. Vamos a ver la P1B, si que no hay dudas. Vamos a hacerla aquí. Ay, no, estoy compartiendo. Ahí sí, copiar. Copio y vamos a ver la B. B. Oye, disculpa. ¿Sí? Entonces, eso era la P1A. Eso es lo que hay Sí, que hacer cuando dicen calcula el dual. sí, eso es lo que hay que hacer. Ah, ya. Gracias. Sí, es mirar la tabla y ir como mirando para el lado así y anotando lo que vaya saliendo.
Y bueno, al final uno puede verificar que claro, que es la transpuesta, ir viendo. Pero eso en general. Ah, no sé, voy a dejar esa parte de ahí porque a lo mejor ayuda a cachar. Entonces es eso. Ahora en la B vamos a calcular otro dual. Bueno, la idea al final es que uno ya sea como bien capo haciendo lo del dual. Si con Windows Shift S queda el tiro copiado. Ah, ya. Dato útil. Lo voy a hacer. Em, ya, entonces vamos a sacar ahora este otro dual y para eso necesito la tabla y la voy a ir corriendo aquí. Para que sea visible y no parezca que estoy haciendo magia. Bueno, entonces empezamos. Estoy en un problema de minimización, paso a uno de maximización. ¿Quiénes van a ser mis costos? Van a ser los que están aquí. 400 por I1 más 1000 por I2 más 1600 por I3. Las restricciones van a tener un menos 20, menos 16, un menos 12, y son tantas restricciones como variables, que son 6, pero como tienen costos aquí, costos 0, acá debería haber como un más 0 por x4, más 0 por x5 y cosas así. Tengo que seguir poniendo ceros, 1, 2 y 3. ¿Qué desigualdad tienen las restricciones? Tenemos que las variables son mayores o iguales a 0, por lo tanto, las restricciones son de este tipo. ¿Sí? Si la variable es mayor o igual a 0, entonces tengo estas restricciones. Y todas son mayores o iguales a 0, entonces todas las restricciones son así. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver la matriz, vamos a transponerla. La matriz es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Porque solamente la 1, la coordenada 1 y la coordenada 4 tienen coeficientes 1. Los otros son solo ceros. Aquí tengo 2, 1, 1, 0, 1, 0. 2, 2, 1. Ahí voy la tercera, ¿cierto? 2, 2, 1, 0, 0, 1. Ya. Y esa es mi matriz. Por lo tanto, la voy a transponer. Si la transpongo, bueno, la primera columna va a ser la primera fila. 1, 2, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Ya, va a quedar así. Y eso va a ser lo que voy a escribir acá. Y como va a quedar, como I1 más 2 y 2 más 2 y 3. En principio no es necesario que realmente escriba la matriz y transponga la matriz. Uno igual puede ya como desarrollar, como ya haciendo otros problemas, la habilidad de seguir, por ejemplo, yo sé que eh, esta va a ser lo que me va a salir en la primera, como en la primera fila de aquí, que va a ser un 1, un 2 y un 2. Luego empiezo a ver quién está dónde está la variable x2 y me va a quedar un 0, un 1 y un 2. Bueno, y cosas así, pero lo hago con la matriz porque como es la primera vez que lo estamos haciendo, importante, pero a medida que vayan sacando duales van a probablemente encontrar formas rápidas mentalmente de sacarlos. Entonces, continúo. Aquí es 0, 1, 2. Entonces, y 1, perdón, y 2 más 2 y 3. Y 2 más y 3. Aquí me queda un y 1, un y 2 y un y 3. ¿Sí? Y esa va a ser las restricciones. Y bueno, me falta lo último, que son las variables. Y van a depender de esto. ¿Sí? Las variables dependen de las restricciones. Entonces, si las restricciones son de este tipo, me dicen que la variable asociada es irrestricta. ¿Qué significa esto? Bueno, que realmente I sub I pertenece a R. No es como que sea necesariamente mayor que 0, menos que 0. Está en los reales. Y eso, ese es el dual. ¿Alguna duda, comentario en esa parte? ¿No? Yo no entendí lo de las desigualdades abajito con las ¿Qué cosa? restricciones. Eh, Es menor o igual. esta parte. Ujú. Ya. ¿No son por igualdades? No.
¿Por qué no? Porque lo hacer con azul. ¿Por qué? Porque yo las restricciones del problema dual tengo que asociarlas a las variables del original. Y en este caso, tengo 6 variables, por lo tanto 6 restricciones, que son todas mayores o iguales a 0. Y aquí en el cuadro me dice que si la variable es mayor o igual a 0, la restricción va a ser de tipo menor o igual. Entonces, Ah, esas son las que voy a anotar acá. ya, perfecto. Gracias. ¿Vale? Bueno. Entonces, eso es, así queda. Queda así, se ve como grande y todo así, pero está bien, es lo importante. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué sirve transformar primales a duales y duales a primales? Porque a veces puede ser, si se dan cuenta, nosotros estamos cambiando el número de variables al número de restricciones. Y según entiendo, hay problemas que son más complejos, en principio, de trabajar cuando tienen muchas restricciones y otros cuando tienen muchas variables. Entonces, cambiar el enfoque del trabajo puede ser bastante útil, como no trabajar como tantas restricciones o no trabajar tantas variables. Entonces, estamos cambiando eso. Y además, hay otras cosas que podemos hacer, como lo que vamos a hacer ahora en la P2, que vamos a sacar bastante información del dual y nos va a permitir encontrar el óptimo. Bueno, en este caso el óptimo también uno lo puede sacar como a ojo, pero no hay que perder la mirada de que realmente nos está dando una información que es súper importante. Entonces vamos a ver la P2. Esta parte no la voy a copiar porque considere n mayor o igual a 2 y el siguiente problema lineal, así que voy a copiar esto solamente. Y no me acuerdo cómo era lo que me dijeron del comando, era como shift algo, pero ya lo voy a dejar anotado por ahí después. Y aquí estamos, listo. Entonces me dicen lo siguiente. Determina el problema, bueno, el problema dual de esto, primero que todo, que ahí está. Ok, el problema dual, que es lo que estamos haciendo, hay que hacerlo. La idea es que, porque probablemente en una evaluación siempre le van a pedir sacar el dual, así que esta tiene que ser la parte automática y suma puntos gratis. Así que ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a tomar el cuadro que está acá, lo voy a correr hacia abajo, hasta aquí. Aquí lo tenemos. Entonces transformamos. Nuestro problema que era de minimización va a ser de maximización. ¿Quiénes van a ser los costos? Van a ser este vector que está aquí. Por lo tanto, va a ser I1 más la segunda, 2 y 2, más, bueno, la tercera sería un 3, más 3 y 3, más, tac, 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 hasta n por IN. ¿Sí? Entonces tengo que maximizar esto. ¿Cómo van a ser mis restricciones? Ya, tenemos aquí que todas las variables son mayores o iguales a 0. Por lo tanto, ¿qué me dice aquí esto? Me dice que si la variable es mayor o igual a 0, entonces tengo una restricción de menor o igual. ¿Cuántas tengo? Tengo n porque tengo n variables, así que n restricciones. 1, 2, 3, bueno, ahí son n, hasta n. ¿Qué va a ir en el lado derecho de estas restricciones? Va a ir los costos de acá, ¿ok? Que son 1, ay, esto está como mal escrito, este debería ser un 2, es un 2, sí, quedó mal tipeado eso, lo voy a revisar después. Pero sí, es 1, 2, 3, así hasta n. 1, 2, 3, ta, 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 hasta n. Eso es lo que tiene que ser. Entonces tengo eso. ¿Qué más necesito? Bueno, veamos la matriz, que quizás no es tan necesario transponerla porque podemos ver que en la primera columna tengo puros unos, así que acá voy a tener puros unos, ¿sí? Entonces va a ser I1 más I2 más I3, pero lo va a hacer igual porque es la primera vez que estamos sacando duales, así que encuentro que es bueno, es lo correcto. ¿Cómo hacer esta matriz? Va a ser de la siguiente forma. En la primera restricción, un 1 y puros ceros. En la segunda, 1, 1 y puros ceros. 0 y 0. Después 1, 1, 1 y puros ceros, así. Bueno, y después voy a tener simplemente puros unos. Hasta el final. Por lo cual, la transpuesta
va a ser, la primera columna va a ser la primera fila, por lo tanto aquí voy a tener puros unos. Aquí voy a partir con un 0, y luego un 1, y puros unos. Luego 0, 0, y puros unos. Y así. Y al final puros ceros, y un 1 al final. Esa va a ser la transpuesta. Y si escribo eso en estas restricciones de acá, me va a quedar. Y bueno, todos son unos, entonces básicamente voy a sumar todas las variables. Y 1 más, y 2 más, 3 más, y n. Si no entendieron esa parte, diga, porque igual siento que lo hice rápido, pero quizá puede ser sencillo, no sé. Pero avisen nomás. Y bueno, continuando, sigue aquí y 2 más y 3 más ta 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 ta. Y partiría de i3 más ta 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 hasta n. Y aquí sigo y finalmente solamente va a tener in. Entonces, esas son las restricciones que voy a obtener. Y en este caso, aquí van a estar sujetas las variables. Vamos a hacer con azul. Aquí, estas son las restricciones. Y si las restricciones son hacia ese lado, entonces yo voy a obtener algo que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, cada i sub i es mayor o igual a 0. Entonces, i sub i mayor o igual a 0. Y este va a ser mi problema dual. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, ninguna. Perfecto. Ya. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Ya no sé si saben sacar duales, que es la B, que nos dicen verifique que los problemas P y D son acotados. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros tenemos algo que nos permite acotar valores, que es dualidad débil. Volviendo aquí, ¿sí? Que nos dice que cualquier valor de un problema es, en este caso, es menor o igual a cualquier valor del otro problema. Entonces, si logro encontrar, en este caso, un punto factible para, digamos, i asterisco para i, o sea, si encuentro i factible y un x factible, necesariamente voy a tener esta cota. Por lo tanto, si logro encontrar en este problema, el que estamos haciendo ahora, puntos factibles, voy a poder acotar tanto un problema como el otro. Uno, el que es de maximización, lo voy a poder acotar por arriba y el que es de minimización por abajo. Por lo tanto, van a ser acotados. Entonces, basta encontrar algún punto, voy a escribirlo aquí, basta encontrar puntos factibles x, y de p, q, o sea, perdón, p, d respectivamente, pues se cumplirá. En este caso se cumplirá que ¿cuál es el de maximización y minimización? El de minimización es este, por lo tanto el de maximización va a quedar por abajo. Entonces, sé que se cumple que, a ver, el de maximización tiene al b, entonces sería b transpuesto i es menor o igual a c transpuesto x. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tengo. Aquí está un poco desordenada la notación, pero el principio es que, claro, basta encontrar un punto de uno y esa va a ser mi cota a un lado, un punto al otro y esa va a ser mi cota al otro lado. Entonces, vemos qué puntos puedo tomar y esto está construido como para que sea más o menos un poco visual. Y aquí no hay nada que me impida en principio tomar todos los i igual a 0, porque me piden que las sumas sean menores o iguales a cosas y que esto sea mayor o igual a 0. Entonces, i idénticamente 0 es factible. Y no sé si se les ocurre algún punto factible para el problema original, que nos piden, en este caso nos piden que las sumas sean mayores o iguales a algo y que en particular cada coordenada sea no negativa. Entonces ¿Los naturales? tú dices x, 1, 2, así, hasta n. Claro, x1, 1, x2, 2, y así. Claro. Sí, eso cumple efectivamente las desigualdades. Entonces tenemos un punto que es factible. ¿Por qué? Porque
el 1 me va a dar 1, este me va a dar 3, que es mayor o igual que 2, este me va a dar 1 más 2 más 3, que es claramente mayor que 3, y bueno, el xn también es, o sea, ya se cumplen todas las desigualdades, entonces obtengo un punto que es factible. Entonces, usemos ese. ¿Cómo? Pongamos x barra igual 1, 2, 3, hasta n. Y, ay, no escribí porque va a ser como confuso. Y barra es igual a, este eran puros ceros, 0, son ambos factibles. Por dualidad débil. Como lo escribo esto, lo voy a escribir como B traspuesto I es menor o igual a C traspuesto X barra para todo I factible en D. Y al revés sería que C traspuesto X. A ver, no. Oh, bueno, a ver, sería. Aquí quiero acotar el del X. A ver. Este es de maximización y errores de minimización. Por lo tanto, quiero una cota inferior. Y mi cota inferior es la del dual. Sí. Entonces, sería que B traspuesto I barra es menor o igual a C traspuesto X para todo X factible en P. ¿Ya? Sí, puede ser enredado, que yo también me enredé, pero lo que estamos haciendo es simplemente utilizar esta cota para mostrar que los valores que puede alcanzar el problema no son ni tan pequeños ni tan altos, por lo tanto son acotados. ¿Sí? O sea, el de minimización tiene una cota y el de maximización también tiene una cota. Entonces, eso significa que son acotados. Esta, como que puede ser un poco enredado escribirlo, pero es eso. En la C me dicen que pruebe algo particular realmente, que va a ser útil, que es que si tengo un punto factible en D, entonces tengo esta desigualdad, que es que si sumo las variables desde K en adelante, me da menor que N. Entonces, voy a escribirlo aquí. Tal que para todo K mayor que 2, se cumple que, bueno, y factible. Entonces se tiene que, si sumo IK más IK más 1, más hasta IN, esto es menor estricto que K. Eso es lo que piden. Sí, menor estricto que K. Eso es lo que me piden entonces. ¿Cómo lo voy a mostrar? Bueno, me piden que sea factible, entonces alguna relación tendrá que tener con las restricciones. Y en particular, a ver cómo es esto. Desde IK. ¿Cómo es esto? A ver. Ya, bueno, tomemos un punto CA y factible de usar una restricción de forma útil y acotar esto. Desde IK más IK más 1 más más IN. Entonces, tengo que buscar una cota útil en esta parte que, como todos estos valores son positivos, en particular, en particular va a ser menor que esta, ¿sí? Va a ser menor que esta. I1 más I2 más más IN. Y eso es, bueno, menor o igual a 1. Y como K es mayor que 2, es cierto, como que se me había desordenado un poco, pero claro, es menor o igual a K. Y K más 1 más más IN es menor que K. Ya, entonces, lo que hemos hecho aquí, que se me olvidó un poco, que esta parte era media enredada, era que, claro, si yo considero un punto I factible,
necesaria, bueno, voy a empezar a explorar qué sucede con este valor que me dicen que muestra una desigualdad. ¿Qué sucede con él? Como cada valor de i es positivo, en particular es menor o igual a esto, ¿sí? Porque todos los valores de i son positivos, y como i es factible, está sujeto a esta restricción. Por lo tanto, esa suma entera es menor o igual a 1, que es esto que está acá. Y como estoy trabajando con k's que son mayores estrictos que 2, entonces la desigualdad aquí es estricta. Y así concluye esa desigualdad. ¿Para qué me la piden? Es para algo que vamos a hacer en la D. Esto generalmente es como un trabajo previo a algo. Para eso me piden esto, como para que sea útil después trabajar. Eh, ¿Se te bien esa parte? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, súper. Ahora la D me dicen deducir del teorema de holgura complementaria el óptimo de P. Entonces me dicen que aparentemente con toda la información que tenemos, más el teorema de holgura complementaria, podemos encontrar el óptimo sin necesidad de hacer simplex o cosas del estilo. Entonces, a partir del teorema de holgura complementaria, encontrar el óptimo. Óptimo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Recordemos que el teorema de holgura complementaria nos dice que si tengo los óptimos, okay, tenemos que si x asterisco y asterisco óptimos, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que x asterisco transpuesto por lo que sería la holgura, que en este caso es estos, que serían los costos del original, o sea, c menos a transpuesto i, que esto es la holgura, c menos a transpuesto i asterisco, esto es 0. ¿Sí? Y bueno, claramente esto está asociado, lo que nos piden está asociado a nuestro caso particular, entonces va a ser útil escribir tanto C como A traspuesto explícitamente, porque esto lo que vamos a hacer probablemente no se cumple para cualquier problema. Entonces, si escribimos C, recordemos que es el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n, 1, 2, 3 hasta n, mientras que A transpuesto, bueno, normalmente podemos escribir A transpuesto de I, que son estos que están acá, o sea, la primera coordenada va a tener la suma de I1 hasta IN, la otra desde I2, desde I3 y así. Entonces escribo eso. I1 más I2 más tac, 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 hasta IN. De aquí desde I2 hasta IN y así, y aquí finalmente IN. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Entonces me dicen, utilice el teorema de esta forma. ¿Y qué va a suceder? Bueno, a mí anteriormente me pidieron que mostrara esta parte que se cumple esta desigualdad. Ahí. ¿Y para qué me puede servir? Notemos que, ¿qué pasa en las coordenadas de este vector, de este sujeto? Voy a obtener algo que es, bueno, a ver, si se dan cuenta, si yo resto esto, paso esto para allá, voy a obtener k menos ik más ik más 1 más hasta in. Y eso va a ser mayor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, aquí voy a obtener en todas las coordenadas, salvo en la primera, algo mayor que 0. Es mayor a 0 en todas las coordenadas k
mayor a 2. ¿Sí? Por lo tanto, voy a obtener algo de este estilo. Voy a obtener, llamemos a todo este vector b, es igual a 0. ¿Y qué pasa? A ver, voy a escribirlo como x asterisco 1, v1, más x asterisco 2, v2, más xn, vn, es igual a 0. Donde cada vk es mayor que 0 si k mayor a 2. ¿Ya? ¿Cómo se escribe esto? Chao, siento, a ver. Es que esta arte siempre me enreda. ¿Cómo era acabar de concluir esto? ¿Cómo podemos concluir? A ver. Ya, estoy medio pegado a esto. No sé si a alguien se le ocurre. Como que la conclusión aquí es muy rápida, pero no la estoy viendo. No, se me fue. Es un asterisco, V1, y dos asterisco. Ah, ya, ok, sí. Claro, lo que tengo aquí es que como cada x sub i es mayor o igual a 0, tengo una combinación, una combinación lineal, ¿ok? De números, digamos, mayores o iguales a 0, ¿cierto? Entonces, como esto da 0, necesariamente cada uno de ellos es 0. Ya, esta parte puede ser media extraña, pero ¿por qué se tiene? Porque como cada uno de estos está compuesto por un producto de dos números que son mayores o iguales a 0, ninguno de ellos, eh, o sea, si alguno de ellos fuese estrictamente positivo, yo no podría anularlo con nada, y esto sería mayor que 0. Entonces, necesariamente, como todos estos números son mayores o iguales a 0, y la suma me da 0, todos tienen que ser 0. ¿Sí? Ese es el argumento. Entonces, como tengo eso, implica que x asterisco sub i, o sí, pongámosle sub k, multiplicado por el v, que es esto que está acá arriba, bueno, pongámosle v, k es igual a 0. Ok, como necesariamente cada uno de ellos es 0. Necesariamente cada uno de ellos es 0. Ay, qué raro esto. A ver. Cada uno de ellos es 0. Ya, esto significa que, claro, xk asterisco es 0 o vk es 0. Mm, mm, Pucha, ¿cómo se hacía? Es que tengo la pauta al lado, pero siento que, bueno, ya.
entre perder más minutos, yo creo que es mejor verlo. Em, mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Ah, ya, que soy pavo. Ya, claro, ¿cómo? Qué terrible, ya. ¿Cómo tenemos que cada coordenada BK es mayor estricto que cero para K mayor que cero? Con esto de acá. Eh, Hagamos esto. Obtenemos que XK eh, asterisco es cero para todo K mayor que, eso lo tengo para K mayor que 2. O sea, no, mayor que 1 en realidad. ¿Qué me decían aquí? Entre 2 y n, bueno, mayor que 1. O sea, lo siento, siento mucho haber estado tanto tiempo, como que estuve mal al respecto, realmente. Pero como que me enredé y bueno, lo siento. Em, pero espero se esté entendiendo la conclusión realmente. Eso es lo que, em, a modo de, como de vista rápida a esto. em, Nosotros con la parte anterior obteníamos que si vemos este vector v, cada coordenada, salvo la primera, obtengo que es mayor estricto que cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si observo esta recta que está aquí, coordenada a coordenada, me van a dar estas rectas, que son cada una de ellas mayores estrictas que cero. Entonces tengo que son todas esas partes mayores estrictas que cero, y como tanto x asterisco como v son mayores o iguales a cero, necesariamente cada uno de esos términos, de estos términos, son cero. Como cada uno de esos términos es cero, y son números, al menos uno tiene que ser cero. Y yo ya sé que si k es mayor o igual a 2, no es cero. Por lo tanto, este sí lo es. Y así obtengo que si es que x óptimo, entonces, si observo sus coordenadas, vale 0 en cada punto con k mayor o igual a 2. ¿Sí? O sea, básicamente x asterisco va a ser un valor que yo desconozco y puros ceros. Por lo tanto, si yo escribo de forma, como una forma equivalente al problema que me plantean al principio, ahí me pasé, puedo considerar todas las otras variables cero, o sea, x2 0, xn 0, todo 0, y lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Va a ser un problema de minimización, donde el único valor aquí va a ser x1, y todas las restricciones van a estar asociadas a x1, hay 1, y va a ser mayor o igual a 1, mayor o igual a 2, y así, mayor o igual a n. Donde, bueno, x1 mayor o igual a 0, pero eso está explícito ya, no es necesario. Donde como observando, simplemente la restricción más restricta, de alguna forma, es esta. O sea, realmente todo esto se puede resumir en pedir eso. Minimizar x1 con x1 mayor o igual a n. Pero esto es lo mismo que simplemente que x1 sea igual a n. ¿Sí? El más pequeño tal que sea igual a n. Por lo tanto, el óptimo es x igual n, 0, y puros ceros. X asterisco. Y eso, bueno, ese es el óptimo.
Em, no sé si hay alguna duda, siendo esta parte, como que siempre me cuesta hacer estas partes y me enredé, pero eso es en general. Entiendo si hay dudas en esta parte, la podemos ver de nuevo si no quedó muy claro. Ya, porfa. Sí, sí, ya, sí. No entiendo que sea así. Sí, es enredada esa parte, es que em, el teorema de alguna complementaria nos da una igualdad que puede ser utilizada de diferentes maneras. Incluso si buscan en internet, hay veces que uno encuentra el teorema de alguna complementaria solamente como esta parte de acá. ¿Ok? Solamente como que esto es cero, esto es cero. Entonces, vamos a hacer como una vista de nuevo por lo que hicimos en la parte D, que ya es esto, que si considero los óptimos, ¿ok? Aquí, con verde, por teorema de alguna complementaria, tengo esta igualdad. Complementaria. ¿Cómo se refleja esa igualdad en nuestro problema? De esta forma. ¿Y qué tenemos respecto a conocimiento a los vectores que están acá adentro? Es algo que sacamos en la parte anterior, que es esta desigualdad. ¿Qué información nos entrega? Que para cualquier coordenada, salvo la primera, esto de aquí es mayor a cero. ¿Sí? Porque esta resta no es otra cosa que en cada coordenada voy a tener un k menos el i sub k correspondiente y la suma, bueno, de la suma hasta n, que es esto que está acá, que es lo que anteriormente me pidieron demostrar que era mayor a cero. Y como ya tengo eso, si considero que o sea, sé que todas estas desigualdades, o sea, todos estos valores v son mayores o iguales a cero. Por lo cual, si considero la multiplicación del vector, me va a dar una combinación donde cada término es mayor o igual a cero, porque cada x es mayor o igual a cero, eso es por cómo está planteado el problema aquí. Cada coordenada es mayor o igual a cero, y cada v también es mayor o igual a cero. Por lo tanto, cada una de esas coordenadas tiene que ser cero. ¿Eso se ve o no? Eso también es un punto. Que si tengo una suma de números que son mayores o iguales a cero y me da cero, todo tiene que ser cero. Porque si hubiese uno más grande, nunca lo voy a poder eliminar. O sea, como que tendría que pillar algún negativo entre medio. Eso es. Bueno, esa es la demostración realmente. Pero, entonces, aquí tengo una suma de puros números positivos y me da cero, por lo tanto todos tienen que ser cero. Y eso es lo que digo acá. Eso es lo que digo aquí. Cada uno tiene que ser cero, y como es un producto de números y me da cero, al menos uno tiene que ser cero. ¿Y qué pasa? Yo sé que si la coordenada es mayor a 2, no es cero. O sea, en este caso el v es mayor a cero, y por lo tanto, el que es cero es este. Entonces así puedo concluir que si x óptimo vale cero en todas las coordenadas, salvo la primera. Como que es la única que no está atada a lo que dijimos. Todas las otras tienen que ser cero. Por lo tanto, va a ser un valor que desconozco y puros ceros. Ahora, si reescribo el problema, ya sabiendo que va a tener el mismo óptimo, asumiendo todas las otras coordenadas cero, voy a obtener esto, que realmente todas estas restricciones están incluidas en esta, y se convierte en este problema que es trivial. O sea, quiero minimizar x1 con x1 mayor o igual a n. O sea, el óptimo es n. Y obtengo esto al final. Gracias, ahí me queda más claro. Ya, qué bueno. Siento realmente haberme enredado en esa parte. No debería ser. Pero bueno, todos son humanos. Eh, Eso. No sé si hay alguna duda, quizá en esa parte o quizá en otra. Eh, yo siento que el teorema de alguna complementaria es enredado en sí porque, eh,
como relaciona soluciones del problema dual y el primal con una ecuación, y la ecuación es vectorial, puede ser complejo trabajarlo, pero realmente el paso que hicimos aquí es casi que lo que... sí, hay gente que define el teorema de holgura complementaria de esta forma, o sea, con este O de aquí. Ya, me están pidiendo que vea un poco la parte C, así que vamos a ver eso. Eh, Parte C, me dicen demostrar que si K es mayor que 2, ahí, y tengo que Y es factible, entonces tengo esta desigualdad acá. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que hice fue tomar un I que sea factible y veo qué sucede con el elemento de acá. A ver, creo que quizás sería bueno hacerlo de nuevo como para que no diga tanto. Como que si no va a ser como extraño. Ah, no, mejor lo hago abajo. Voy a copiar la parte C. Ahí. ¿Sí? Ya, entonces, tomemos y factible y veamos qué pasa con el valor que nos dicen. IK más IK más 1 más y n. Que esto, como cada variable i es positiva, esto es menor o igual a sumarlos todos, o sea, desde el 1 hasta todos. Y k, y n. Sí, es menor o igual a eso. Y por restricción del problema, tengo la primera, que me dice que la suma de todas las variables es menor o igual a 1. Esto es menor o igual a 1. Y me dicen que k está entre 2 y n, entonces es mayor que 1. Esto es menor que k. Por lo tanto, suma ik más ik más 1 más ¿no? Y n es menor estricto que k. Y eso es lo que me piden. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Bueno, ya ahí se cachó más. No sé si hay alguna otra cosa. De nuevo, cierto. Pero, bueno. Si se entiende todo, o sea, si se logra entender todo, me parece que está bien. Bueno, entonces al final eso es lo que hicimos. Sacamos duales, en resumen, sacamos duales, aprendimos a sacar duales con la tabla y verificamos, bueno, sacamos un dual aquí, mostramos una propiedad que fue con dualidad Dale, mostrar que los problemas ambos eran acotados. Luego mostrar una desigualdad que me la piden como para guiarme, para poder demostrar la D, que la D es encontrar realmente el óptimo a partir de las herramientas que tengo. Y uso la letra C, o sea, la parte C del problema para obtener una desigualdad sobre esto, que son las holguras al fin y al cabo, son las holguras, que me dicen que las holguras son no cero en todas las coordenadas distintas de 1. Y como las holguras son no cero, entonces el valor del óptimo, al otro lado, en el primal, es 0, en esas coordenadas. Entonces, el óptimo vale 0 en todas las coordenadas salvo la primera, y puedo reconsiderar este nuevo problema con como con este problema como recorregido con todas las otras coordenadas 0, porque ya sé que esas son 0 en mi problema original. Y ahí obtuve un problema que es ultra sencillo, que es este, y obtengo la solución. Y eso. Bueno, voy a dejar de grabar entonces, que hasta aquí estamos.